La Escuela al Aire, una propuesta educativa en emergencia sanitaria. Una realización del CENMA María Saleme de Burnichón y CENMA 215, Educación de Adultos en Contexto de Encierro. Bienvenidos a todos. Vamos a izar la bandera, nos vamos acercando, por favor. Esto es La Escuela al Aire. Los invitamos a pasar a las aulas. Hola, buenas noches. Bienvenidos al micro del área de producción e interpretación de textos y bibliotecas. Hoy vamos a hablar de Manuel Escorza, un escritor peruano que nos gusta mucho. Bueno, fue escritor, editor, ensayista y poeta. Nació en Lima en 1928 y murió en un accidente aéreo en Madrid en 1983. Vivió en Lima y en otras partes de Perú hasta el golpe de estado de Manuel Odría en 1948. Debió exiliarse Manuel Escorza debido a su participación política en el APRA, que era un partido político que había estado en el gobierno aliado con el comunismo y con un sector de la izquierda. Por ese motivo, Escorza tiene que exiliarse y vivió alternadamente en Chile, Argentina y Brasil. Luego se estableció en México, donde pasó un poco más de tiempo. En ese momento trabajó de vendedor de libros, de perfumes y haciendo distintas tareas, no tanto como escritor, si bien tenía alguna participación muy escueta como escritor. Vuelve al Perú recién en 1957 y esta es una parte que nos interesa relatar porque se dedicó a la tarea de editor y se dedicó sobre todo a editar libros populares, es decir, libros baratos que tuviesen alcance a muchos sectores de la población que no tenían acceso a libros que en realidad eran caros, como lo son hoy los libros. Vivió entonces en Perú hasta 1967 y participó en esos años de las rebeliones campesinas y agrarias que se dieron en la sierra de Perú, pero participó y tomó registro de esas rebeliones, es decir, entrevistó a sus protagonistas, fotografió, escribió, es decir, que documentó todas estas rebeliones que luego van a ser el material con el que va a escribir sus novelas. En 1967 vuelve a irse de Perú y se establece en París y ya comienza su actividad, es decir, bastante tardíamente, como novelista, y escribe el ciclo de novelas que se conoce como La Guerra Silenciosa, conformada por las novelas Redoble por Rancas, Garabombo el Invisible, El Jinete Insomne, Cantar de Agapito Robles y La Tumba del Relámpago, todas escritas en la década del 70. Es decir que bastante. La Escuela al Aire, una propuesta educativa en emergencia sanitaria. Una realización del CENMA María Saleme de Burnichón y CENMA 215, Educación de Adultos en Contexto de Encierro. Bienvenidos a todos. Vamos a izar la bandera, nos vamos acercando, por favor. Esto es La Escuela al Aire. Los invitamos a pasar a las aulas. Hola, buenas noches. Bienvenidos al micro del área de producción e interpretación de textos y bibliotecas. Hoy vamos a hablar de Manuel Escorza, un escritor peruano que nos gusta mucho. Fue escritor, editor, ensayista y poeta. Nació en Lima en 1928 y murió en un accidente aéreo en Madrid en 1983.
Vivió en Lima y en otras partes de Perú hasta el golpe de estado de Manuel Odría en 1948. Debió exiliarse Manuel Escorza debido a su participación política en el APRA, que era un partido político que había estado en el gobierno aliado con el comunismo y con un sector de la izquierda. Por ese motivo, Escorza tiene que exiliarse y vivió alternadamente en Chile, Argentina y Brasil. Y luego se estableció en México, donde pasó un poco más de tiempo. En ese momento trabajó de vendedor de libros, de perfumes y haciendo distintas tareas, no tanto como escritor, si bien tenía alguna participación muy escueta como escritor. Vuelve al Perú recién en 1957 y esta es una parte que nos interesa relatar porque se dedicó a la tarea de editor y se dedicó sobre todo a editar libros populares, es decir, libros baratos que tuviesen alcance a muchos sectores de la población que no tenían acceso a libros que en realidad eran caros como lo son hoy los libros. Vivió entonces en Perú hasta 1967 y participó en esos años de las rebeliones campesinas y agrarias que se dieron en la sierra de Perú, pero participó y tomó registro de esas rebeliones, es decir, entrevistó a sus protagonistas, fotografió, escribió, es decir, que documentó todas estas rebeliones que luego van a ser el material con el que va a escribir sus novelas. En 1967 vuelve a irse de Perú y se establece en París y ya comienza su actividad, es decir, bastante tardíamente como novelista, y escribe el ciclo de novelas que se conoce como La Guerra Silenciosa, conformada por las novelas Redoble por Rancas, Garabombo, El Invisible, El Jinete Insomne, Cantar de Agapito Robles y La Tumba del Relámpago, todas escritas en la década del 70, es decir que bastante próximo a su muerte inesperada, realiza su tarea de novelista. Tuvo bastante éxito con su primera novela Redoble por Rancas porque allí cuenta esta rebelión campesina que se dio en el Perú en los años 60, en la que los indios se rebelaron para recuperar parte de sus tierras que habían sido apropiadas, digamos, por distintas compañías internacionales. Escorza tiene una postura o, digamos, una mirada indigenista en la que, digamos, que se oponía a la antigua mirada indianista, y vamos a distinguir una cosa de la otra. El indianismo fue una corriente, sobre todo que predominó en el siglo XIX, que tendía a ver a los indígenas, a los indios o a los pueblos originarios como buenos, es decir, no eran necesariamente malos, pero no podían hacer nada por sí mismos. Por lo tanto, siempre aparecía la figura del blanco, que era en realidad el protagonista de todas las historias. Es decir, el indio siempre era un subordinado al cual el blanco le mostraba el camino. La mirada indigenista que toma Escorza, en la mirada indigenista decimos que el indio es el protagonista, es decir, no aparece ya el blanco, sino que todo lo contrario, el blanco aparece como el enemigo, y es el indio el que toma las armas y el que se rebela. Esto es digamos, tuvo un éxito bastante importante, sobre todo pensando que estaba en Francia, ¿no es cierto?, en la década del 70, en pleno auge del boom, ¿no?, del movimiento de escritores latinoamericanos que habían tenido reconocimiento, como por ejemplo Vargas Llosa, Cortázar, etc. Bueno, vamos a escuchar en la voz de nuestra querida bibliotecaria Adriana un fragmento de Redoble por Rancas. Sobre un conciliábulo del que a su debido tiempo hubieran querido enterarse los señores guardias civiles. «Ya están todos», dijo el albigeo. «¿Cuántos han venido?» Chacón, el nictálope, preguntaba por preguntar. Sus ojos, capaces de descubrir la huella de una lagartija en la noche, distinguía entre las peñas del Kenkash los rostros que aguardaban sobre las rocas, sobre el pasto, bajo el hule de la noche. 7 varones y 9 hembras, Héctor. Las mujeres somos más machas, se jactó Sulpicia desde su andrajosa pollera.
¿Ya se apostaron los espías?, receló el ladrón de caballos. Comunícanos tu pensamiento, Héctor, dijo el de la cicatriz. ¿Tienen trago? El ladrón de caballos destapó la coronta de maíz y alcanzó la botella. Héctor Chacón, el nictálope, recorrió la fila de rostros tensos y expulsó el humo de cigarro. Hacía 10 años que soñaba con esos cigarrillos, esas voces, esos odios. En esta provincia, casi no se percibía su resentimiento, hay alguien que nos tiene totalmente pisados. Yo he visto a los delincuentes suplicar en las cárceles a Jesucristo coronado. Los asesinos y los hijos de puta se arrodillan y rezan llorando la oración del justo juez. El Señor Jesucristo se aplaca y los perdona, pero en esta tierra hay un juez que no se aplaca con palabras ni oraciones. Es más poderoso que Dios. Jesús María, se santiguó Sulpicia. Mientras él viva, nadie sacará la cabeza del estiércol. En vano reclamamos nuestras tierras. Por gusto, el personero presenta recursos. Las autoridades solo son chulillos de los grandes. Los personeros, dijo el ladrón de caballos, son compadres del juez. Bustillos y valles se turnan. Uno es personero un año, mientras el otro descansa. Al año siguiente cambian, el otro es personero. Su fuerza es ser compadres, dijo Sulpicia. ¿Y quién les para el macho? Cuando yo entré en la cárcel, prosiguió Chacón, nuestras tierras eran el doble. En 5 años, Guarautambo se las ha tragado. El personero ha presentado una queja, informó el abigeo. El 13 se realizará un comparendo. Ya lo verán, rió Chacón. El doctor Montenegro se limpiará el culo con las citaciones. Para los opositores, ese hombre tiene 2 cárceles, una en su hacienda y otra en la provincia. No hay solución para nuestros atrasos, se amargó el abigeo. ¿Qué remedios propones, Héctor? El comparendo será el 13 de diciembre. Ese día lo mataré. Bueno, acabamos de escuchar en la voz de Adriana un fragmento de Redoble por Rancas, esta hermosísima novela que cuenta, es la primera en la saga que habla de las rebeliones agrarias en el Perú. Y lo que escuchábamos recién, aparece un personaje que es Héctor Chacón, que es un personaje real que luego de publicada la novela y del éxito que tuvo la novela fue liberado de prisión después de cumplir 11 años de prisión debido a estas rebeliones agrarias de las que el escritor hablaba. Una de las características de la novela es que es casi una novela épica, en el sentido que, como no sé si habrán advertido, Héctor Chacón es el nictálope, es decir, es un epíteto, el nictálope, que quiere decir el hombre que ve de noche, o sea, aquel que ve en la oscuridad. Utiliza el mismo recurso que utilizó Homero en la Ilíada, de ponerle epítetos a sus héroes, ¿no? Recordemos que Aquiles era el de los pies ligeros. En este sentido, la operación que realiza Scorza es poner en el lugar de los héroes a estos campesinos sin nombre o sin rostro conocido, que luego fueron conocidos después de la publicación de su novela. Bueno, esperamos que hasta aquí les haya gustado el fragmento que elegimos y los invitamos siempre a seguir leyendo. Nos encontraremos el próximo jueves. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que les haya gustado este nuevo micro de Escuela al Aire. Pueden escucharnos todos los días a las 19:45 por Radio La Ranchada. Sabemos que nada reemplaza nuestro encuentro en el aula, pero que es una buena forma de seguir encontrándonos hasta que podamos hacerlo cara a cara en la escuela. Y recuerden que con los cuadernillos y los micros radiales, la escuela sigue activa y los está acompañando.